Saludos Eduen, saludos íberos para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es domingo, día 15 de octubre del año 2023. Ya estamos a mitad de octubre, por lo tanto el otoño avanza a una velocidad vertiginosa. Dentro de poco tendremos que comer castañas y confiemos que para entonces ya haya llovido al menos un poquito. Bueno, les voy a presentar hoy otra palabra de esas que me vino ayer o antes de ayer, muy reciente. Una palabra muy bonita, lógicamente mal interpretada, mal manipulada, como todos los vocablos que hemos heredado de la guerra de Troya. Pero sin embargo, si nosotros la analizamos con un poquito de profundidad, tampoco hace falta demasiado, pero sí hay que invertir pues algunos minutitos en buscar algunos datos. Encontraremos que es una palabra extraordinariamente reveladora y clarificadora sobre lo que ocurrió en Iberia, sobre lo que ocurrió con Alejandro Magno y lo que ocurrió con su ejército cuando entró en su tierra querida y de la que se enamoró, que es Iberia. Así que vamos por la palabra. La palabra es seductor. ¿Se dan cuenta? Seductor. ¿Qué es un seductor? Pues hoy nos dicen, más o menos, no lo he buscado el oficial, pero en fin, es aquel hombre que tiene la capacidad de atraer a las mujeres, podríamos decir, que no iría malintencionado en principio, pero luego se desvía hacia una forma de tratarlas, vamos a decir, como con poca profundidad, ¿no? Con ligereza. Eso es lo que podríamos diferenciar entre el significado original y el que actualmente se le da. Por lo tanto, seductor es aquel que, bueno, que atrae a las mujeres y que luego, pues como que poco quiere con ellas o poco se llega a comprometer, ¿correcto? Para entendernos. Bien, pues vamos a analizar seductor. Seductor lo escribimos como Dios manda, se de uk, ya tenemos uk, ¿se dan cuenta? Uk. Y tor, qué maravilla, porque sabemos que Thor es Troya también, ¿verdad? Por lo tanto, es de uk Troya, y ya lo ponemos definitivamente y dice es de los uk de Troya. El seductor es de los uk que vinieron después de Troya. ¿Y dónde ocurrió eso? En Iberia. ¿Dónde nació esa palabra? Como todas las demás, en Iberia. Ninguna sabiduría del resto del mundo ha sido genuina de ningún otro lugar. Tal vez hayan variado alguna palabra, lo dudo. Todas las palabras de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento nacieron porque se empezaron a transmitir desde Iberia, cuando Alejandro Magno ya organizó a todos sus capitanes y les dio las directrices para que lo transmitieran al mundo. Que quede muy claro. Pues desde Iberia sale esa palabra de seductor, que eran los uk, es decir, los del rey Dardanos. Aquí también podríamos poner duc, ¿verdad? Los del duc de Troya, también podría ser son los del duc de Troya, o podría ser el duc de Troya directamente, el rey Dardanos, vamos a decir. Pero como esa palabra se generalizó, pues entonces yo he preferido poner los del duc de Troya, como vamos a ver ahora, los uk de Troya. Entonces eso es seductor, es lo que significa, es de los uk de Troya, ¿correcto? O son los del rey Dardanos de Troya, como le queramos llamar, es indiferente, no tenemos que ser tan escrupulosos a la hora de interpretar una palabra, ¿correcto? Porque el amor tiene muchísimos matices, no seamos tan cerrados en esto de las traducciones. Y luego, ¿qué hemos encontrado? Pues el diccionario, yo lo he recordado directamente cuando vi de seductor, me vino que estaban los sedúcidas, que no he encontrado mucho, y los saduceos. Sedúcidas, si lo disgregamos, vemos que se de otra vez el uk, idas. Y saduceo sería se, en vez de sa sería se de uk y eos. O sea, todos están relacionados con los uk, con los ucranianos del rey Dardanos, los de Occitanie, los de Serdanie, los de Emporitol, los del ser que dio la primera vuelta al mundo en barco. ¿Y qué podemos decir? Dice imperio Seleucida, Seleucida, que tiene que ver con lo que estamos explicando. Y nos dice así el diccionario:
fue un imperio helenístico, es decir, un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno. Estas palabras son textuales en el diccionario, en Wikipedia, lo pueden buscar ahora mismo. Tienen que poner solamente Imperio Seleucida, y encontrarán, porque es muy cortito, lo que explica, y lo voy a repetir porque es que vale la pena ver cómo ellos también en un momento dado dicen la verdad, aunque con otros nombres, con otros matices, pero tienen que transmitir la verdad. Voy a repetirlo porque vale la pena certificar que todo lo que este mensajero está transmitiendo, al final siempre hay una comprobación, vamos a decir, oficial. Lo que pasa es que hay que encontrar la página, el personaje, el lugar, el imperio, el nombre que le hayan dado y todo lo demás. Repito, Imperio Seleucida. Fue un imperio helenístico, es decir, de Grecia, un imperio de Grecia, es decir, un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno. Yo considero que no hay que añadir nada más, sino todo lo contrario, celebrar que estamos confirmando lo que estoy transmitiendo en este vídeo. Y luego están los saduceos, que da un poquito más de información, yo la he resumido mucho, pero pueden buscar saduceos, y encontrarán. Dicen descendientes de Sadoc, de la época de Salomón. Salomón es otro de los nombres, como nos dice Alexandre Lazar, que le dieron a Alejandro Magno, a Dios de Alexandre, en este caso los judíos, básicamente, ¿no? Y dice cuyo significado era el de hombres justos y hombres rectos. ¿Qué les parece? Coincide, ¿verdad? Y ese Sadoc, se lo voy a escribir porque es muy interesante, esto de Sadoc. Esto me ha venido al final, por eso no lo he escrito, justo cuando ya estaba preparando el vídeo me ha venido, pero se lo voy a escribir en un momentico y verán ustedes qué interesante. Dicen descendientes de Sadoc, y escriben así, pero siempre lo manipulan, ¿no? Por lo tanto, verán ustedes qué maravilla, qué maravilla. Fíjense, nos dice, repito, saduceos, descendientes de Sadoc, que dicen que era un sacerdote de la época de Salomón, y Sadoc o saduceos, lo que significa que eran hombres rectos y hombres justos. Pero ese Sadoc, fíjense ustedes qué maravilla, volvemos al punto, lo escriben así, S-A-D-O-Q. Claro, esa Q es una K y esa O es una U, sería Saduc, y ese Sa sería es o son. Por lo tanto, porque se refiere a los saduceos, serían es o son del rey de Ardanos, son del rey de Ardanos, o del gran duque, ¿se dan cuenta? Del grande duque, el rey de Ardanos. O sea que lo busquemos como lo busquemos, lo analicemos como lo analicemos, lo entendamos como lo entendamos, lo importante al final es tan solo sentir en nuestro corazón la infinita grandeza y el infinito privilegio que tenemos de entender y de saber cuál es la verdad. Y que solo hubieron unos personajes, unos hechos concretos y unos seres que los llevaron a cabo. Y no hay más. Todo lo demás son nombres inventados, manipulados, tergiversados. No me acordaba y la gente, aunque sea sin mala fe, cambió el nombre un poquito, lo que sea. Al final siempre son los vencedores de Troya. ¿Está claro? Muchas gracias, eskerrik asko, agur. Y recuerden, ser un seductor es aquel que además es un hombre justo y recto. Lo que pasa, que no lo he dicho, ahora lo digo antes de terminar, que las mujeres, no es que él vaya a buscar a las mujeres, sino que ya lo dice Alexandre Lazar, las mujeres iban y los hombres iban a entregar a sus hijas a esos seres que llegaron en la comitiva de Alejandro Magno, porque los veían que eran hombres superiores, prácticamente los consideraban dioses, altos, rubios, fuertes, les habían librado del yugo de la esclavitud.
cada uno que lo entienda como quiera, pero aquellos hombres eran los auténticos seductores. De los que ya no quedan, pero bueno, por lo menos nos queda la palabra. Sorionak, agur.